Bien, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este culto de adoración a nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El salmista tiene una expresión y dice: Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías por los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me hiera la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Bien, vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor. Gracias, Señor amado, por poder estar en esta hora, Dios mío, en este lugar que es casa de oración, Señor amado, la cual se ha consagrado para honrar y exaltar tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor Jesús, en esta hora de la noche, Señor amado, podamos, Dios mío, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría, para así, Señor Jesucristo, engrandecer tu nombre, que es por sobre todo nombre. Apura los pasos de aquellos que vienen de camino, aquellos que vienen a buscar, Señor, tu presencia, para que todos juntos, Señor amado, exaltemos tu grandeza y tu fidelidad. Míranos, Señor, en esta hora y exalte, Señor, su poder sobre los que te temen, sobre los que buscan, Señor, tu rostro cada día. Señor, sabemos que somos hombres, sujetos, Señor, a pasiones, Padre Celestial, pero pedimos en esta hora que tu Espíritu nos dirija, Señor amado, que podamos, Señor, hacer tu voluntad, no la nuestra, caminar, Señor, en tu voluntad, en la perfección de tus caminos. Hoy estamos delante de ti, Señor, sabiendo y entendiendo que tú eres Dios arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra, y que fuera de ti, Señor, no hay esperanza. Gracias por los hermanos, Señor amado, que, aleluya, se esmeran, se esfuerzan, Señor amado, por estar en tu casa de oración, Señor amado, que, aleluya, con temor, con reverencia, Señor, se acercan hacia ti. Oro, Dios mío, en esta hora, por el hermano Silva, Señor amado. Ayuda a mi hermano, Señor amado, que está sufriendo el dolor, Dios mío, y la pérdida, aleluya, de aquella señorita, Señor amado. Te pedimos por él, también te pedimos por la madre, Señor Jesucristo, de aquella joven, Dios mío, aleluya, dale el consuelo, dale la paz, Señor, en ese hogar, Dios mío, desde ya, prepare, Señor, aleluya, los instrumentos, la palabra y todo lo que se va a hacer, Señor, en aquel lugar, para llevar, Señor, tu palabra bendita de poder, de gracia y de sabiduría. Reprende toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, Señor amado. Aleluya. Y permite, Padre Celestial, que podamos llegar con tu palabra a aquellas almas necesitadas, afligidas. Gracias, Dios mío, porque en usted tenemos consuelo, en usted tenemos paz y en usted tenemos seguridad. Gracias, levántanos en esta hora para escudriñar tu palabra, para estudiarla, Señor amado, de acuerdo a tu sabiduría y no de acuerdo, Señor, aleluya, a nuestra, Señor, inteligencia humana, sino que podamos, de acuerdo a tu sabiduría, Señor, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra escritura. Inmediatamente vamos a ir al capítulo 22 de Lucas. Verso 7. Este capítulo tiene 4 referencias. Marcos, Mateos, Juan y también en Primera de Corintios, donde en paralelo se habla de esto que vamos a celebrar el día de hoy, que es un acontecimiento maravilloso para nuestra alma. Amén. Que nos, hermanos, nos llega a regocijar. Amén. Amén. Dice en el verso 7 del capítulo 22, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llegó el día de los panes sin levadura,
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparándonos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparar allí. Tome asiento, Dios le bendiga. Vamos a ver esto que es tan maravilloso. Muchos confunden la celebración de la cena con la Pascua. Aquí claramente el Señor, como buen judío, ¿verdad? Dice que llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Tenemos que definir dos cosas: la Pascua y la cena del Señor. Son cosas que se juntaron, ¿cierto? En la última celebración de la Pascua judía, se juntaron estas dos cosas porque ya Cristo iba a ser sacrificado. Entonces, esa última fiesta es donde Jesús instituye la cena. Los judíos se oponen mucho, el judaísmo se opone mucho a esto en cuanto a lo que es la cena, pero tenemos que entender una cosa. La Pascua es la celebración del pueblo de Israel de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud. Y ellos, obligadamente, era un mandato de parte de Dios, tenían que celebrarlo todos los años. Era sagrado, era algo, hermanos, que el judío tenía que hacerlo. Estuviese donde estuviese, él tenía que acercarse, ¿cierto?, a Jerusalén y comer la Pascua. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía un gran significado. Recordemos que, hermanos amados, el pueblo de Israel tuvo aproximadamente 430 años en esclavitud. Así es. ¿Verdad? Y Dios lo sacó de la tierra de esclavitud con manos fuertes, manos poderosas. Nosotros sabemos todo lo del asunto que ocurrió en las plagas que hubieron ahí, ¿cierto? Para que Dios mostrara su poderío delante de Faraón. Recuerde que el imperio de Egipto era un imperio poderoso. Ahora, el nombre Egipto significa estrechez. ¿Amén? Eso significa Egipto. Y Israel estaba en estrechez, estaba sujeto. Esto Dios se lo había anticipado a Abraham, que su descendencia estaría, ¿cierto?, en Egipto 400 años aproximadamente, pero de ahí él la iba a sacar. Por eso cuando llegó el tiempo, Dios llama a Moisés. Moisés también sabía que él era el libertador, pero él quiso en un principio libertar al pueblo a su manera, con la espada. Pero Dios no lo hace de esa manera. Dios tiene otra forma, para hacer las cosas. Por eso que dice que no es con ejército ni con espada, sino con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Y eso, como conversamos antes, para el ser humano natural es algo insólito, es algo absurdo muchas veces, ¿cierto?, de que Dios obre de esta manera. Pero Dios es, hermanos, es todopoderoso, y uno de los atributos de Dios es que hermanos, Él hace como Él quiere. Amén. Amén. Y en esto, ¿cierto?, la Pascua, llegó el tiempo de la salida. Dios envía a Moisés para que saque al pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todas las plagas, las 9 plagas que ocurrieron en Egipto, los judíos no fueron tocados. No fueron tocados. ¿Por qué? Porque Dios mismo, ¿cierto?, que envió las plagas, trató de hacerse ver de esta manera, y Faraón cada día endurecía el corazón y no dejaba ir a Israel, ¿cierto?, para que le celebrase fiesta en el desierto. Entonces, la última plaga sí participa.
¿Y por qué Dios hace partícipe al pueblo? Recordemos que muchos se habían mezclado también con los egipcios, ¿verdad? En cuanto a la idolatría, en cuanto a las costumbres, se habían mezclado, habían tomado su costumbre, por tanto, Dios determina la muerte de los primogénitos de cada familia. Y Israel no queda exento de esto. Por eso que la orden fue pintar los dinteles de la puerta, ¿cierto? Con la sangre del cordero. Había que matar un cordero, ¿cierto? Si la familia era menos numerosa, se acercaba a otra familia, y entre todos, ¿cierto? Pero con la sangre era para hacer una marca, una señal. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara, que era el mismo Dios, otros dicen que otro personaje, que usted lo ve en la escritura, es el mismo Dios que pasa, porque Él es el que toma venganza de sus enemigos, dice, no os venguéis vosotros, mía es la venganza, es Dios el que toma esa venganza, y ese ángel de la muerte iba a pasar por la noche, ¿cierto? Y donde no estuviera la sangre, el primogénito moría. Pero primeramente tenían que comer el cordero. Matar el cordero, comerse el cordero, ¿verdad? Lo comían de pie. ¿Por qué? Porque al otro día ellos salían. Ahí, en Egipto, fue comido de pie. Después, cuando ellos están en la tierra prometida, ya no lo hacían de pie, por supuesto. ¿Amén? Yo por eso que a veces me da un poco de recelo cuando veo a la iglesia comiendo de pie. Porque no fue hecha la cena de esta manera, pero eso es otro, vamos a llegar ya a ese detalle. Entonces, hermanos, se instituyó esta fiesta que recordaría hasta este día, a los judíos cuando ellos fueron sacados con mano poderosa de Egipto. Esa es la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Amén? Eso significa la Pascua. ¿Por qué? Porque el ángel cuando veía la sangre pasaba por alto la casa. Esa casa no entraba, no había muerte, había vida. ¿Producto de qué? De la sangre del cordero. La sangre del cordero provocaba la vida en aquel hogar, en aquella casa. Entonces eso se le instituye a Israel a sécula, por toda su vida. Ellos cuando llegaban a Israel, a la tierra prometida, la fiesta se le instituyó y ellos lo hacían. Los judíos podían estar muy lejos de su tierra, pero ellos venían. Por eso que nosotros vemos, ¿se acuerda cuando tomamos el tema un poco de Jesús cuando toma el látigo y vuelca las monedas, las casas, perdón, las mesas, ¿verdad? Y saca los animales? ¿Por qué? Porque eso después se había provocado en un negocio. Ellos habían hecho un negocio de esa fiesta. Se convirtió en una fiesta religiosa, más que espiritual, en una fiesta religiosa. Porque el hombre es así. El hombre se aparta de los principios de Dios, ¿verdad? Y empieza a colocarle su cosecha. Por eso es que el día sábado, el día de reposo, el Shabbat, quedó tan estrecho, porque los hombres empezaron a colocarle más leyes. Al final, el judío ni siquiera podía levantarse, porque ya levantarse tiene una fuerza. Entonces estaba quebrantando el día de reposo, el Shabbat, que le llaman ellos, ¿no? El día de descanso. Entonces, queda instituida esa fiesta, para siempre, para todos los judíos. Y a Jesús, como en los días de su carne, participa, ¿cierto? Jesús de nuestra vida terrenal, nacido, ¿cierto? De una mujer judía. Amén. Él toma parte también de esta fiesta, como judío. ¿Amén? Pero el día, esto aquí, por eso que dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, ir y preparar la Pascua, fíjese, la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él, el dueño de casa, os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fíjese la señal que Dios le da. Un hombre entra con un cántaro de agua, ¿cierto? Síganlo, donde él entrare, hablen con el dueño de casa, pregúntenle,
el hombre del cántaro, ¿cierto? Era una señal para que ellos supiesen dónde iban a preparar. Y así lo hicieron. Fueron pues, el verso 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Ves? Era la última. Por eso que dice, cuánto he deseado, ya habían pasado muchas Pascuas, pero esta Pascua era especial. Porque para Jesús era la última. ¿Ves? Y para ellos también. Para ellos también. Porque ya después pasaron a componer la iglesia. Entonces les dice, ¿cuánto he deseado? Porque aquí hay una exclamación. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús sabía que iba a padecer. Sabía que iba a ser entregado. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjese que aquí no cita la cena, pero sí está ya haciendo la cena, porque luego de que él dice, hasta que se cumpla el reino de Dios, hay un punto aparte. Por eso que le cité Mateo, le cité Marcos y le cité Juan, donde él, como después el mismo apóstol Pablo recuerda, dice, es donde él instituye la cena. De igual manera dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjese, fíjese. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La versión de Mateo es la siguiente. Vamos a tomarla del capítulo 26 de Mateo, verso 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí fíjate que el escritor obvió el hombre del cántaro. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, diciendo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó pan, y aquí viene la otra parte, mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no veré más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí está, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí ocupa la palabra nuevo pacto. Pablo habla del nuevo pacto diciendo, es cierto, que cuando un pacto se da por viejo ya está a punto de expirar.
Los judaizantes, ¿cierto?, se niegan a reconocer que es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto. No es que Dios cambie, ¿ya? Porque Dios dio leyes, Dios, ¿cierto?, pactó con Israel. Pero ¿por qué es un nuevo pacto? Porque este pacto ya no es en la sangre del cordero del animal, sino que ahora es en su propia sangre. Y eso, por eso que habla de algo nuevo. Eso es, usa el término nuevo pacto. ¿Por qué? Porque es en su sangre ahora. No es en la sangre como en la antigüedad, ¿cierto? En la Pascua se hizo en la sangre de un animal. Y todos los pecados eran expiados por la sangre de los animales. ¿Verdad? Vemos la historia, ¿cierto? Que se hacían turnos de sacerdotes que no se podían sentar porque el pecado, ¿cierto?, del hombre hacía que esto fuera una máquina de matar animales, de correr sangre, de correr sangre. Imagínense cómo estaría el altar donde sacrificaban. Muchos le dicen esto al altar, pero este no es el altar. El altar era el altar del sacrificio, donde eran los animales, ¿cierto? Y la sangre era derramada. Imagínense cómo está ese lugar, ¿ya? Entonces, era una máquina, ¿cierto?, de hermanos producto del pecado, y quiso Dios ponerle fin a esto a través de su sangre, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hay un dicho que tienen todos los políticos, dice, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa. El hombre es muy astuto, ¿eh? El hombre ocupa la inteligencia, lamentablemente, en contra de sí mismo. Entonces, yo siempre llego a la conclusión al leer la Escritura que el hombre desarrollaba el pecado al final porque, bueno, por naturaleza nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero el hombre pecaba para matar animales y lo hacía en conciencia, porque nadie nace un pecado inconsciente. Nadie. Por eso que David dice, contra ti he pecado. O sea, reconoce. No le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa al criado, no le echó la culpa no, reconoció su culpa. Eso es lo que Dios le agrada, ¿se ve? Pero el ser humano no siempre está buscando un culpable. Por eso que en la historia de David, por ejemplo, cuando llega el profeta Natán y da la historia del hombre que vino un visitante a él, ¿cierto? Le tenía muchas corderas, pero él no quiso matar su cordera, ¿verdad? Mató a la cordera del hombre pobre que la cuidaba, dormía con ella. Y cuando le plantea Natán este enigma, esta historia, ¿qué es lo que dice el primero? Este hombre debe morir. Porque nosotros somos buenos para mirar el pecado del otro. No es de uno. A ver. Entonces, reconocer, hermano, delante de Dios, nuestras partes es importante, pero ¿por qué nosotros celebramos esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios instituye, ¿cierto?, la cena del Señor, en la sangre del nuevo pacto, en celebrar, ¿cierto?, en el vino, en celebrar en el pan, que no es el cuerpo de Cristo, que no es el cuerpo, es pan. Aquí no hay una sustracción que le llaman de que tomamos el cuerpo, lo metimos adentro del pan o la sangre. No, es vino y pan. Amén. Pero con esto recordamos. Amén. Recordamos. Por eso Cristo dice, este es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algo simbólico ahí. Amén. Que por vosotros es partido. Amén. Esta es mi sangre que se derrama, el líquido. Amén. El sólido es el pan. ¿Ah? Que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Pero no es que sea el cuerpo de Cristo. Muchos dicen, el cuerpo de Cristo. No, es el pan. Amén. Que nos recuerda aquel día en que Cristo tomó el pan. Amén. Advirtiéndole a los discípulos de lo que iba a suceder, del padecimiento que él iba a tener en la cruz, producto del pecado del hombre. El cuerpo es entregado, es molido, es partido. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado, para que el hombre tome conciencia. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, debemos tener en conciencia, discernir realmente lo que se está haciendo. Amén. Toma en cuenta el perdón.
porque ningún pecado merece ser perdonado. No, no. Por ejemplo, cuando David, si usted pone al rey Ezequías, por ejemplo, que fue un sucesor de muchos años después de David, él cuando le dijeron, arregla tu casa, que vas a morir, ¿qué es lo que hizo? Señor, pero acuérdate cómo he andado, tu camino y lo que he hecho. ¿Y de qué le servía contra el pecado? Por eso que David dice, desarrolla esto, si usted lee el Salmo 51, contra ti solo he pecado, para que seas tenido por puro en tus dichos. Ahí lo vamos a leer porque debemos entender, hermanos amados, el perdón que Dios otorga a nosotros, porque a veces pensamos que nosotros merecíamos ser salvos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Salmo 51. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame. ¿De qué? De mi pecado. ¿Mm? David, si usted lee la historia, David fue un hombre poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántas victorias? De hecho, consiguió que hubiese paz. Pero no él. Dios por medio de él. Amén. Fue el apogeo de Israel entre el reinado de David y el reinado de Salomón. Fue el apogeo. Le dejó todo hecho a su hijo. Pero pecó. Necesitaba perdón. Amén. El hombre no merece ser perdonado. Pero a Dios por amor le place, porque acá dice, porque yo reconozco, mire, mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si Dios dice que el hombre es pecador, es pecador. Amén. Porque no hay otro. Entonces, lo que vamos a celebrar, de tomar el vino, de comer el pan, no es una celebración cualquiera. Hay que discernir, hermanos amados, lo que estamos celebrando en esta noche. Amén. A veces la iglesia lo ha tomado como un ritual, hermano, un poco de vino, comer un pedazo de pan. No, recordando el momento en que Cristo pagó Amén. El precio de mi maldad. Amén. Amén. Por eso que hacía mención de los evangelios, hacía mención del libro de Corintios, donde Pablo expresa, porque Pablo llega después, ¿cierto? Y a él le es revelado la forma en que nosotros debemos celebrar esta fiesta. Él, en la parte doctrinal, nos enseña. Sigamos un poquito. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjese que mucho tiempo atrás los predicadores empezaron a inventar, no sé, o a imaginar que este texto dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Empezaron a inventar que la esposa de Isaí tuvo un desliz y David no era hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque aquí dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, me tuvo, me parió. Pero para David no está hablando de eso. Está hablando de la condición del hombre. Porque todos somos pecadores. Amén. Y todos llegamos a esta tierra en una condición pecadora. Amén. No, nadie llega como santo. Usted toma una vuelta, uy, el angelito, mira, el angelito bonito. Pero ese angelito unos años más, vamos a ver si es angelito. ¿Ah? Esa es la realidad, y eso es lo que David está expresando. ¿Ah? Luego dice, y por eso que uno es importante, hermanos, es que vernos nosotros y ver a Cristo. Amén. Ese es el problema. Que nosotros a veces nos medimos nuestra condición de creyente entre nosotros. Podría resultar que uno pueda ser menos pecador que el otro, pero eso no quita que somos pecadores. Amén. Por eso que hoy día, ¿cierto? Y ahí resalto que David lo primero que hace es, hombre, va a morir, claro, porque uno apunta al pecado del otro, pero no se ve en el espejo. Ahora, cuando el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, cambió la situación. Cambió la situación.
Porque ese hombre que había tenido muchas victorias, ese hombre que a los 15 años derrotó a ese gigante, que 15 años después estuvo siendo perseguido por el rey Saúl, hasta que llegó a su reinado y fue entronizado, ¿cierto?, como rey. Amén. Ese hombre pecó. Ese hombre pecó. ¿Ah? Pero nosotros le celebramos ahí que haya, y danzamos y que haya derrotado al gigante, pero ahí no miramos la raíz del asunto. Se nos olvida. Entonces, he aquí tú amas, dice, la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de qué. Ahora mire, fíjese, nuevamente dice primero, mi rebelión, arriba, el 3. Ahora dice, esconde mi rostro de qué. De mis pecados, no de los pecados del otro. De mis pecados. Aleluya. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta petición me encanta. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Mm? Y ahora dice, vuélveme, ¿qué cosa? El gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. Mire, no quieres sacrificio que yo daría, porque dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemado. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Amén. Importante poder entender, hermanos, lo que Cristo hizo. Por nuestra condición pecaminosa, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera derramado su sangre, no estaríamos. Entonces tenemos que entender que no es por méritos propios, personales. Vuelvo a decir, yo me puedo comparar con otro hermano y puedo ser mejor que él, con él. Pero si me comparo con Cristo, estamos a años luz, hermanos amados. Y eso es lo que tenemos que entender, porque a veces se nos olvida de dónde salimos. Y por eso que hoy día vemos tantas divisiones en las iglesias. Hermanos que no quieren perdonar, hermanos que no quieren avanzar, y no avanzan porque su corazón no está puro. Sin entender que ellos también son pecadores. Amén. Que también fallan. ¿Ven? Porque el hombre hoy día tiene un sentido de que no falla. Que ya estoy en el evangelio, estoy en el camino, no, hermano. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. Amén. Cuando lleguemos allá, todo será diferente. Amén. Por eso adoramos y alabamos a Dios por lo que Él hizo en la cruz, por esa sangre que se derramó, por ese cuerpo que ciertamente fue partido por nuestros pecados. Amén. Y es eso lo que hoy día, hermanos, nos convoca a celebrar. Amén. ¿Qué celebramos? Celebramos ese acontecimiento donde el Señor y Salvador Jesucristo se puso en nuestro lugar, ¿sí? En nuestro lugar. Amén. Para darnos la oportunidad de la salvación. Amén. Esa muerte y esa resurrección abrió la puerta para que el hombre se reconciliase con Dios. Como dije antes, no hay pecado que no puede ser perdonado, pero Dios en su benevolencia, en su amor, quiso perdonar
pecado del hombre. ¿Cómo? No mandando un cordero, no mandando a su hijo en el sentido humano, sino que él mismo vino, ¿cierto? Y vivió entre nosotros, como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Se rebajó el Señor? Sí, pero no pecó. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos a nosotros la salvación eterna, la vida eterna. Él lo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en grande abundancia. Amén. Por eso es que la celebración que nosotros tenemos de dar gracias al Señor por este pan y por esta copa, ¿cierto? Es recordar ese cuerpo que por nosotros fue puesto ahí en la cruz. Amén. Humillado, avergonzado, ¿cierto? Y burlado de los hombres, pero él, hermanos amados, él termina y concluye siendo la cruz consumado. La deuda está pagada. Amén. Amén. La deuda está cancelada. Amén. Pero hay otros hombres que lamentablemente dicen, no, yo pago, yo quiero pagar. Y se han ido de esta tierra sin reconciliarse con Dios. Por eso es que debemos dar gracias al Señor siempre, hermanos amados, porque nosotros, por su misericordia, por su bondad, hemos entendido esto. Amén. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, da gloria. ¿Sí? Porque Él merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza. Él merece, aleluya, nuestra verdadera adoración. Por eso que el salmista expresa en los salmos, ¿cierto? Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Expresaba el Señor, el salmista, la gratitud para con el Señor. Amén. Bien, vamos a dar gracias al Señor. Amén. Para sentarnos a la mesa y celebrar esta fiesta maravillosa. Le invito a ponerse en pie. Vamos a dar gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Sí, gracias por este pan, Señor, que tenemos delante de nosotros, amén, el cual podemos, Señor, en esta hora, Dios mío, dar gracias, sabiendo, Señor Jesús, que tú estás con nosotros. Bendice, Señor, este pan, bendice esta copa, en el nombre de Jesús, amén, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bien, vamos a cenar, hermano.